noches. Desde que llegué a la Universidad del Tolima en el año 2006, tuve contacto con Renzo y en el año 2008 tuvimos la oportunidad de hacer algunos muestreos en la zona del páramo de Anaire, y no solamente en el tema de peces y de anfibios, sino también en aves y en otros grupos taxonómicos. A partir de ahí entendí que muchas de las problemáticas que se viven en el país no solamente se deben a la falta de registros que hay en flora y fauna, sino también a la dejadez nuestra o la dejadez de algunas comunidades respecto del estudio y la atención que merece nuestra biota. Entonces hoy les traigo dos investigaciones realmente que se realizaron tanto en Colombia, y una de ellas en peces, que tiene mucho que ver con nuestros peces nativos, porque yo le llamo a una de las especies que les voy a mostrar a continuación la prima de nuestro bocachito. La mojarra que nosotros conocemos, no la nuestra, sino la tilapia que hemos introducido al país, bueno, que está en buena parte del mundo. Es una tilapia, una especie de tilapia mexicana. Y hay dos tipos, ¿no? Conocemos la roja, que es un tetrahídrico, y la plateada, o en algunas partes le llaman negra también, que es una especie propiamente dicha, pero que también es introducida. Y desafortunadamente la especie, o son las especies que más se producen y se comercializan en Colombia y alrededor del mundo. Bueno, entrando en materia, lo que les traigo para hoy se titula Extremos no tropicales y alteraciones ambientales, mirando desde el punto de vista de la ontogenia, la distribución geográfica y la adaptación fenotípica como proceso transversal. Como les decía, parte de esta investigación se hizo en Brasil, quien fue mi orientador en esa época. Acabé mi doctorado en el año 2013, hace un año, un poco más de un año. Y bueno, para empezar, debo decir que en la Universidad del Tolima no había tradición en investigación en el área de piscicultura. Y a raíz pues, de la información postgradual, hemos propuesto inicialmente la creación, y de hecho ya está avalado por investigaciones, por la Oficina de Investigaciones de la Universidad, un semillero de investigación particularmente en ecofisiología de la reproducción de peces nativos. Muchas veces se hace énfasis en la reproducción de especies foráneas como la tilapia, en sus versiones o en sus diferentes versiones, pero poca atención se le da a la reproducción de nuestras especies. Y nuestras especies tienen un potencial muy alto desde el punto de vista de la historia natural, desde el punto de vista de la conversión alimentar, y muchas veces no conocemos, por ejemplo, la biología de las especies, particularmente la biología reproductiva. A veces cuando muestro algunas diapositivas de los trabajos que hemos realizado y muestro los embriones y los huevitos de los peces, en mi casa me decían, ¿de qué vas a vivir? Y en el fondo hasta tenían razón, porque parecía un juego el manejo de estas fases de desarrollo ontogénico de los peces, pero que son la base fundamental para poder tener una piscicultura fuerte. Si no se manejan adecuadamente esas primeras fases de desarrollo ontogénico, vamos a tener problemas en la fase posterior, que sería el levante o el engorde y la finalización de los peces. Es tan así que ya existen revistas especializadas alrededor del mundo que trabajan exclusivamente la parte de embriología de peces.
Entonces, lo que aquí les voy a mostrar es muy importante al momento de crear o de generar una línea de investigación fuerte en el departamento del Tolima y particularmente en la Universidad del Tolima. Entonces, aquí les dejo el logo, los que estén interesados, los que estén atraídos por el tema de la piscicultura. El grupo se llama Ictios por la etimología de la palabra, que significa pez o peces. Entonces, ya entrando en materia, vamos a ver algunas generalidades que tienen que ver con la piscicultura y que tienen que ver también con la herpetología, el estudio de los reptiles y de los anfibios, que son uno de los bioindicadores que nos dicen el estado de salud de los ecosistemas. Entonces, yo creo que todos aquí hemos escuchado hablar del cambio climático. Y el cambio climático muchas veces lo confundimos con otros fenómenos globales también relacionados, pero que no se definen adecuadamente y que muchas veces tomamos unos por otros. Entonces, hay que entender cómo se produce. Yo creo que la mayoría conocemos o hemos escuchado hablar del efecto invernadero, que es un efecto o un proceso que no es perjudicial por sí mismo. Lo que sucede es que últimamente se ha acentuado y bueno, ya hay una controversia acerca de si es causado por el hombre o si es un fenómeno cíclico. En muchos casos se ha documentado, hace alrededor de 4 años se publicó en la revista Nature un artículo donde ponen en evidencia que el cambio climático es un proceso cíclico que se acentúa en ciertos periodos, hablando en tiempos geológicos. Y obviamente la acción antrópica es un factor importante de ese proceso de acentuación. Entonces, el cambio climático se produce por gases de efecto invernadero, sin duda. Nuestros automóviles, nuestras industrias están vertiendo toneladas de material de desechos, principalmente el dióxido de carbono, y además de eso la actividad agrícola o agropecuaria también contribuye en este proceso. El cambio en el uso del suelo también es otro aspecto fundamental, y un dato que yo creo que ustedes también conocen y hace referencia a cómo en la cordillera de los Andes nuestra, especialmente en la cordillera central que pasa por el departamento del Tolima, encontramos que más del 90% de la flora nativa ha sido reemplazada por actividades agropecuarias. Y un caso bastante delicado que también tuvimos la oportunidad de ver cuando fuimos al páramo de Anaile es que aquí se está haciendo ganadería, o por lo menos en el año 2008-2009 que estuvimos por allá, se hacía ganadería ya. Es una cuestión bastante grave porque ya sabemos que es una fábrica de agua incalculable. Entonces, hay otros aspectos también relacionados pues con la dinámica del mundo actual. Hoy día no es un secreto para nadie que desde nuestras casas estamos contribuyendo al cambio climático. Cuando vamos al baño, por ejemplo, especialmente las damas, y no les estoy echando la culpa a las damas aquí presentes de lo que está pasando en este punto, sino que utilizamos, ¿qué utilizamos? Champú, ¿qué más? Acondicionador, ¿qué más usamos? Tintes, bueno, una serie de cosas que en su producción también dejan una huella de carbono importante en todo este proceso de cambio climático. Entonces, la definición ustedes la pueden ver aquí. El cambio climático es cualquier cambio del clima a través del tiempo, ya sea producto de la variabilidad natural o como resultado de la actividad antrópica. Pienso que se conjugan las dos. El aspecto natural, como ya está documentado en algunas revistas internacionales de carácter científico, y también el proceder del hombre.
Entonces nos afecta en todos estos aspectos que tenemos acá, y uno particularmente el agua. Ya sabemos que el agua nos va a facilitar o nos va a entorpecer muchas actividades dependiendo de si la tenemos o no la tenemos. Y también se refiere a la calidad del agua, porque hoy día tenemos muchos cuerpos de agua, bueno, el 75% de la superficie mundial en los océanos, que todavía no se ha podido utilizar adecuadamente, aunque se está haciendo el proceso de osmosis reversa, que permite obtener agua dulce, consumible para el humano, pero a unos costos muy elevados. Y en ese proceso de generar agua que sea consumible para el humano y para los animales, se genera también un impacto desde el punto de vista de la generación de la huella de carbono. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema del agua, especialmente cuando se trata de aguas superficiales o aguas continentales, porque se afecta no solamente o no se refiere únicamente al impacto directo que tiene sobre las poblaciones humanas, sino también sobre la flora y la fauna que nos rodea y que por lo tanto nos puede también generar algunos problemas, incluyendo de salud y de seguridad alimentaria. Los glaciares, ni se diga, en nuestro medio, ¿no? Tenemos acá que algunos especialistas documentan que nuestros glaciares se desaparecerían en 20 o 30 años. Bueno. Entonces, dentro de los procesos de contaminación del ambiente y que impactan fuertemente las poblaciones de organismos vivientes, particularmente los peces y los anfibios, que es el tema central de hoy, tenemos la lluvia ácida, el aumento de la temperatura y la introducción de especies foráneas. Entonces, en el primer caso, tenemos que en las grandes ciudades se vierten a la atmósfera algunos residuos como el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, que son los dos componentes principales de la lluvia ácida y que impactan negativamente las poblaciones de anfibios y de peces. Obviamente, hay casos muy puntuales como el caso de Ubatuba en Brasil, en Sao Paulo, donde por efecto de la lluvia ácida hubo mortalidad de peces, hubo mortalidad de anfibios y además hubo un impacto bastante negativo en algunos monumentos históricos del país. Entonces, bueno, y además de eso, en la parte foliar de los cultivos hubo un impacto bastante fuerte. El aumento de la temperatura, ya sabemos por el efecto de invernadero, va a impactar las poblaciones de anfibios principalmente en las montañas tropicales. Hay una hipótesis que se conoce como la hipótesis de Janssen, que más adelante la voy a retomar, y que hace referencia a la barrera que representan las montañas tropicales para la distribución geográfica de los organismos. Entonces, un organismo ectotermo que no puede regular su temperatura por mecanismos bioquímicos a través de su maquinaria metabólica debe hacer algunos ajustes desde el punto de vista comportamental para poder hacer frente a los cambios térmicos, y uno de los aspectos comportamentales que hacen estos organismos, como las ranas, como los peces también, es buscar colonizar las partes altas de las montañas. Y eso pudo ser comprobado a través de algunos experimentos que se han hecho en Colombia, en la Universidad del Tolima y en otros países también. Entonces, la hipótesis de Janssen, que fue formulada por allá a finales de la década del 60, plantea que las barreras geográficas o las formaciones orográficas son una barrera desde el punto de vista de los cambios térmicos que se van presentando y los cambios también de presión que van sucediendo por la altura. Entonces,
bueno, otro aspecto es la introducción de las especies. Tenemos en nuestro caso particular de los peces la introducción de la trucha por allá en los años 30, y ya todos también creo que conocemos el caso del capitán de la sabana, que fue desplazado por la presencia de la trucha en las zonas altas de las montañas, en los cuerpos de agua de la parte alta de las montañas. Y el caso más común en la mayoría de los países de América Latina y del mundo, diría yo, es el caso de la tilapia. Ha desplazado especies nativas, incluso en los humedales del Bajo Magdalena, cerca de la desembocadura, ya en Bocas de Ceniza, encontramos que antes de la introducción de la tilapia en nuestro territorio, había poblaciones muy grandes de boca chico, de mojarra nuestra, la mojarra amarilla, la caquetaya, y hoy día encontramos principalmente tilapia. Entonces, las poblaciones de tilapia, sea roja, sea nilótica o negra, son muy altas en esos humedales del complejo lagunar de Malambo, por ejemplo, o en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Cuando era estudiante allá en la Universidad del Atlántico en Barranquilla, llegó un especialista en el tema piscícola, el tema de agricultura en general, y una de las preguntas que le hice, bueno, ¿qué hacer para sacar la tilapia de nuestro territorio, de nuestros cuerpos de agua? Y la respuesta fue, no se puede. No se puede porque la tilapia, por ser una especie más rústica que las poblaciones nativas, tiene mayor capacidad de adaptación y por lo tanto de predación incluso puede llegar, la predación puede hacer tan grande, llega a ser tan grande que incluso se comen las larvas, los alevinos y algunos juveniles de nuestras especies nativas. Entonces es un problema grande estos tres aspectos. Y obviamente son las principales amenazas para las formas inmaduras y adultos de peces y anfibios neotropicales. Las formas inmaduras, llámese embrión, larva o alevino, o los embriones y los juveniles o metamorfos en el caso de los anfibios. Entonces aquí tenemos las predicciones del cambio climático, o el calentamiento global dentro del cambio climático en diferentes regiones del mundo. Si ustedes miran hasta los 8 grados, 7 u 8 grados que puede llegar a aumentar en un lapso de 100 años, generalmente se hacen estas predicciones, y miren la parte norte de América del Sur. Es una de las más amenazadas. ¿Y dónde estamos nosotros? En la parte norte de América del Sur. Entonces, obviamente hay otras regiones del mundo, como la parte norte de Rusia, también la parte norte de Norteamérica, y bueno, de algunos países de África, pero si miramos la región neotropical, es una de las regiones más afectadas desde el punto de vista del calentamiento global. ¿Y cuál es la posibilidad de sobrevivencia de las especies que están en estas regiones? Miller, un investigador norteamericano, plantea que tienen 3 formas de responder a este calentamiento global. Uno es cambiando su distribución geográfica, las especies. 2, adaptándose desde el punto de vista de su maquinaria metabólica. Y 3, también simplemente extinguiendo. Y de hecho, muchas de nuestras especies son endémicas, son restringidas desde el punto de vista de la distribución geográfica, especialmente en las zonas altas de las cordilleras, y esto hace que sean más vulnerables. Tenemos una de las tasas de endemismo más altas del mundo, y esto hace más vulnerables a estas especies. Entonces, debido al calentamiento global, también encontramos que los polos se están ensanchando. Es decir, que el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, desde el punto de vista térmico, se está ampliando, o le está ganando terreno a las zonas templadas.
Y obviamente esto tiene un impacto en las poblaciones que se distribuyen en las diferentes zonas. Entonces, desde el punto de vista térmico, los trópicos de Cáncer hacia el norte y de Capricornio al sur estarían más alejados del Ecuador. Y esto obviamente tiene un efecto importante sobre la distribución que podemos encontrar en la zona tropical. Y especialmente, ustedes conocen esta ranita, ¿no? ¿Alguien la conoce? ¿O la ha visto? ¿Quién es de aquí de Espada? ¿No hay gente de Espada? Espada es uno de los sitios del país donde se encuentran la mayor cantidad de especies de ranas de cristal. Yo creo que ustedes la conocen también, las ranas de cristal, que los centrolénidos principalmente, que son ranas que son muy sensibles a los cambios medioambientales y por lo tanto son bioindicadores fidedignos del estado de salud de los ecosistemas. Bueno, este ejemplo lo tomo de una cordillera en el Perú, obviamente hace parte del sistema andino y también puede ser el reflejo de lo que está sucediendo con nuestros glaciares acá en Colombia. Entonces miren en el año 48 dónde estaba el casquete de hielo en esa cordillera. Entonces cerca de 800 metros aproximadamente. Después en el año de 1970 se fue encogiendo un poco, llega un poco irregular, llegaba cerca a los 600 metros. Y fue avanzando en el año 81 y miren dónde está hoy, prácticamente desaparecido. Es más o menos el caso particular de nuestros glaciares. Para tomar en cuenta, para tomar las medidas correctivas, especialmente las relacionadas con la minería, con las actividades industriales, con las obras civiles que se pretenden hacer en estas zonas de páramos y de glaciares. Acá tenemos la vulnerabilidad comparada de las economías a las repercusiones del cambio climático desde el punto de vista de las pesquerías, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, del acceso a la proteína de buena calidad. Entre otras cosas, es curioso que Colombia, siendo un país rico desde el punto de vista ictiológico, desde el punto de vista de la cantidad de especies que tenemos en nuestro territorio, tengamos el pescado, uno de los pescados más caros de América Latina. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a varios factores, dentro de ellos a la ineficiencia o a la falta de optimización de los procesos reproductivos en cautiverio de las especies. Una especie de pez nativo que sea migrador en cautiverio tiene un proceso de reproducción difícil. Y es difícil porque necesita los estímulos medioambientales en el proceso de subir en contracorriente del río. Y en cautiverio no lo tiene. Se han tratado de hacer algunos ensayos, algunos experimentos para simular lo más cercanamente posible las condiciones naturales, pero no ha sido posible. Y esto hace que se necesite la inducción a la reproducción de las especies. ¿Cómo se hace eso? Utilizando básicamente tratamientos hormonales. Y tratamientos hormonales que incluso son tratamientos inocuos, porque muchas veces cuando uno habla, voy a tratar con hormonas a un animal para que se reproduzca o para que gane mayor masa muscular, siempre lo miramos como algo de cuidado. No, por ejemplo, en el caso de nuestras especies nativas pueden ser inducidas a la reproducción utilizando extracto de la hipófisis de la misma especie. Es decir, que no va a representar una amenaza para la salud de quien consuma posteriormente esos animales. Y ustedes dirán, o los que conocen un poco de piscicultura dirán, pero es que muchas veces se utiliza para el proceso de reversión sexual una hormona sintética. Y es cierto, actualmente se está utilizando para
para obtener mayor cantidad de hembras en la producción de tilapia, la hormona 17-alfa-metiltestosterona, que es un compuesto químico sintetizado en el laboratorio que simula los efectos de la hormona natural. Y ya ha habido algunos inconvenientes o algunos planteamientos en contra de la utilización de este tipo de hormonas, pero se han hecho algunos estudios el año pasado, a finales del año pasado, los últimos 3 meses, tuve la oportunidad de estar en el World Fish Center, que es un centro de agricultura mundial, de piscicultura mundial, y se llevaron a cabo algunos seguimientos a la hormona a través del tiempo de producción de tilapia, y se encontró que la hormona tiene una vida media de aproximadamente 30 días. Obviamente hay que hacer algún tratamiento antes de que el agua salga a los sistemas naturales. Porque si se vierte inmediatamente, muy probablemente va a tener un impacto negativo sobre las poblaciones de peces que allí se encuentran en esos cuerpos de agua, sean humedales, sean refugios. Entonces hay que tener bastante cuidado. Bueno, se pasó esta diapositiva, no porque sea costeño ni mucho menos. Siempre le digo a los estudiantes en la universidad que la mayoría de los costeños de pronto ha tenido algún acercamiento con este animal, excepto yo. Ese es más un mito urbano. Bueno, entonces a continuación les voy a mostrar 2 trabajos que se han hecho en la parte de fisiología térmica, en la primera fase de desarrollo ontogénico en peces y también en anfibios, que es el segundo trabajo que les voy a mostrar, y se trata de lo siguiente: de determinar la sensibilidad térmica y el efecto agudo de la temperatura, especialmente relativa a temperaturas críticas máximas, sobre la ontogenia inicial de Prochilodus liliatus. ¿Qué es esto? ¿Un qué? Boca chico. Efectivamente, es un boca chico, pero diferente, o es una especie diferente del boca chico nuestro. El boca chico nuestro es Prochilodus magdalenae, este es el liliatus. Y hay uno que es el argentus. Bueno, este es brasilero, el argentus es argentino y el nuestro es magdalenae. Durante mi estancia en Brasil haciendo el doctorado, conocí a una investigadora argentina que estaba haciendo unos estudios moleculares para determinar si las poblaciones de Prochilodus o de boca chico argentino, brasilero y colombiano son las mismas. O sea, iba a mirar si se trataba de especies alopátricas o especies simpátricas. ¿Y a qué se refiere eso? A que si son poblaciones realmente de una misma especie separadas por accidentes geográficos, es decir, por un río, por una cordillera, o si son especies simpátricas que simplemente tuvieron una distribución horizontal y que fueron a dar a diferentes cuencas por algún motivo. Entonces, no he tenido la oportunidad de preguntarle nuevamente si el hallazgo de sus investigaciones llegó a la conclusión de que se trataba de la misma especie separada por barreras geográficas o simplemente eran especies propiamente dichas. Porque las características reproductivas, las características fenotípicas son muy similares. Y de hecho, en esas primeras etapas de desarrollo ontogénico son muy similares. El tiempo de la embriología, de eclosión y los demás aspectos de la biología y de la historia natural de estas 3 especies, entre comillas, son los mismos. Entonces, probablemente se trate de una sola especie con distribuciones alrededor de una vasta zona geográfica de Sudamérica. Obviamente, cuando hay barreras geográficas
y se inicia un proceso de especiación